Hablamos de la pobreza infantil, que es lo que ha medido la UCA, el impacto de la pobreza infantil en diferentes ámbitos. Lo ha atribuido a 3 políticas del gobierno de Javier Milei. El índice alcanzó su pico a mediados de 2024 con 67,3%. En el segundo semestre de ese año cayó casi 15 puntos porcentuales. Nos vamos a ocupar de este tema con Yanina Tuñón, es investigadora de la UCA, y vamos a ver, de responder algunas de las preguntas que se generan. Hola Yanina, ¿qué tal? Buen día. Buen día, un gusto hablar con ustedes. Bueno, por supuesto, siempre la UCA ocupándose de estos temas. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Esta medición qué conclusión les ha dejado? Bueno, hicimos esta medición con los datos oficiales de la encuesta permanente de hogares de la Argentina, con el propósito de poder dar cuenta de qué ocurre a nivel de diferentes aglomerados urbanos del país, porque en general siempre ponemos el foco en el dato nacional, que si bien es importante, también de alguna manera invisibiliza desigualdades regionales muy importantes. Como vos decías, entre el primer semestre del 2024 y el segundo semestre del 2024 hubo una caída de la pobreza, y en los niños esa caída fue de casi 15 puntos, pasamos de un 67% a un 53%. Pero si omitimos ese incremento tan importante que tuvo la pobreza en el primer semestre del 2024 y comparamos con el segundo semestre del 2023, tenemos una merma de 4 puntos, es decir, pasamos de 59 a 53% de niños pobres. Es decir que esta fluctuación tan significativa que tuvo la pobreza y el incremento que tuvo en la primera parte del 2024 tiene que ver con un conjunto de políticas muy focalizadas en las transferencias de ingresos y en la merma de la inflación, que llevó a que pudiésemos bajar estos 15 puntos, ¿no? La recomposición de la asignación universal por hijo, la extensión de la tarjeta alimentaria hasta los 17 años y la caída muy significativa de la inflación. Ahora, cuando hacemos una mirada más extensa y entonces vemos qué pasaba en el segundo semestre del 2023 y qué pasaba en el segundo semestre del 2024, yo creo que el análisis que es relevante y que nos interesa mostrar tiene que ver con 2 Argentinas, ¿no? Una Argentina que logró una recomposición o volver casi a los mismos niveles, incluso mejorar los niveles, y otra Argentina que no lo logró y que retrocedió. Y cuando esto lo vemos en términos de los aglomerados urbanos de la Argentina, podemos ver que entre el primer semestre del 2023 y el segundo del 2024 hay un conjunto de aglomerados muy concentrados en el norte argentino, en el NOA, en el NEA, donde las infancias claramente perdieron, ¿no? Tenemos un incremento importante de la pobreza en Resistencia, en Concordia, en el Gran Catamarca, en Río Cuarto, en Gran San Juan, en La Rioja, Posadas, Corrientes, Formosa, Paraná, Salta, todos lugares donde la pobreza se ubica muy por arriba del 50%, te diría que todas están en torno a un 60% de niños pobres, llegando a situaciones de 75% en el caso de Resistencia, de Concordia. Ahora, Yanina, Adrián Simeoni te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí. ¿Por qué hay tanta dispersión? Incluso entre regiones que son cercanas, hay tanta dispersión, primero en los niveles de pobreza infantil y también en la forma en que se movió en los últimos, en estos semestres que vos estás comparando. Por ejemplo, suponete, Gran Resistencia estaba prácticamente en el primer semestre del año pasado, estaba en 92,8% la pobreza, o sea, todos los chicos eran pobres, ¿no? Y ahora baja al 74, es una caída, es altísimo 74, pero es una caída muy significativa. Y vos tenés cerca, en Concordia, por ejemplo, que estaba en 81, también altísimo, y cae solamente, cae 75, cae al 70. ¿Por qué todas esas dispersiones tan grandes entre zonas que vos decís, y
debería ser más o menos parecido el comportamiento. ¿Qué es lo que puede explicar eso? Lo que puede explicar eso tiene que ver con, estamos hablando de pobreza monetaria, ¿no? Pobreza económica. Sí. Con lo cual hay políticas que no lo podrían explicar, como pueden ser las transferencias, porque efectivamente las transferencias han sido exactamente las mismas y los incrementos han sido exactamente los mismos para todos, pero sí puede haber habido situaciones que tienen más que ver con el impacto que puede tener la inflación en estos lugares y también las economías informales o precarizadas. En ese sentido, ¿cuáles han sido los cambios que pudo haber entre regiones en términos de los ingresos y de los efectos también estacionales de estas comparaciones? Es algo que quizás esté ocurriendo, pero sí también lo que vos señalás quizás también tenga que ver con la fuente, ¿no? Con las muestras, con estas muestras de la encuesta permanente de hogares, que a veces son más representativas para algunos aglomerados urbanos que para otros. O sea, ¿no? son Por datos su que tamaño. un poco hay que tomarlos con pinzas, digamos. No, digamos que las variaciones son en algunos casos más confiables que en otras, ¿no? Bien. De todas maneras, en estos cambios, cuando estamos hablando de cambios que en muchos casos son de más de 10 puntos, está claro que esos cambios podemos plantear que hubo una modificación porque están muy por arriba del error muestral de estos aglomerados urbanos. Y Anina, hablamos de la teoría, hablamos de los números, pero hablemos de la práctica. ¿Qué implican todas estas desigualdades y estos resultados? Digamos, ¿cómo los podemos graficar para que entienda quien está escuchando hoy en su casa qué implica esto para los chicos? Nosotros queríamos mostrar qué ocurría en los aglomerados urbanos, básicamente para comprender que cuando hablamos de las medias de pobreza infantil y hablamos de los cambios que significan esto a lo largo del tiempo, estamos hablando de una pobreza que es económica, pero que guarda mucha correlación con el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación. Es decir, que cuando se viven estas condiciones, todas esas dimensiones de la vida de un niño están afectadas. Y el incremento muy significativo que tuvimos en el primer semestre del 2024 no es gratuito, ¿no? Para la vida de un niño que está en desarrollo significa que ha tenido que verse privado en cuestiones que son esenciales a su desarrollo. Pero que también esto ocurre de maneras muy dispares en una Argentina muy extensa, con un territorio muy vasto y con infancias que viven en condiciones muy desiguales. Y esto tiene sentido plantearlo, nosotros creemos, porque muchas de estas políticas orientadas a la infancia dependen de los gobernadores, de las gobernaciones, ¿no? Es decir, de los gobiernos provinciales, de las jurisdicciones provinciales. No depende únicamente de nación, como puede ser las transferencias de ingresos, como la asignación universal o la tarjeta alimentar. Por lo tanto, ver que gran parte del territorio argentino tiene una evolución negativa en estos periodos, que tienen niveles muy altos y que en algunos momentos fueron tan dramáticos como casi el 90 y pico % en algunas jurisdicciones, como ustedes planteaban, bueno, implica que hay niños que realmente van por rutas con muchísimos obstáculos y que realmente no la están viendo, ¿no? Y que muy probablemente no la van a ver en términos de su desarrollo y de las secuelas que estos cambios cíclicos que tenemos en la pobreza y en no tener, digamos, políticas de Estado que estén priorizando y orientados a la infancia, no solamente, digamos, es una realidad muy justa para estos chicos, sino que también es una importante hipoteca para el desarrollo de nuestro país. Hay una de las conclusiones del estudio que realizan con Valentina González Sisto y Anina, que dice, por supuesto, que tiene que ver también con el número de los que son, de individuos, que siempre es más alta la pobreza de niños que de adultos. Pero hay un detalle donde quiero preguntarte, porque ¿cómo es la tendencia? Porque si el pico fue en el primer semestre de 2024 y ya se observa un descenso en el segundo semestre del año pasado, ya ese número quedó más bajo que en el último semestre del gobierno anterior, digo, para ponerle a la gente en contexto político. Esa tendencia de baja de 15% en solo 6 meses del año pasado, ¿cómo la notan hoy? ¿Están observando, más allá que no se haga un estudio puntual todavía,
de lo que fue es el primer semestre de este año que no ha terminado. ¿Cómo la observan? ¿Hay luz al final del camino? ¿Sigue bajando? Sí, la tendencia conjeturamos que va a ser a que siga descendiendo. Ahora, también es muy importante cuando vemos toda la serie histórica desde el 2010 a esta parte, nunca tuvimos menos de un 40%, un 38% de niños pobres. Es muchísimo. Es decir, que también tenemos un piso muy alto, ¿no? Y ese piso muy alto va a ser bastante difícil de poder pasarlo en la medida en que solo basemos las políticas, digamos, en términos de transferencia de ingresos y, por supuesto, la importancia que tiene la caída de la inflación. Janina, no podemos negarla. Al respecto, yo junto todo lo que vos estás diciendo y me queda esta idea, ¿no? Tenemos, a nivel nacional, vos decís, que uno piensa, ¿qué puede hacer el gobierno nacional? Y a mí me da la impresión, por lo que ustedes plantean, que en primer lugar, lo mejor que puede hacer un gobierno es bajar la inflación, ¿no? Lo segundo mejor que puede hacer un gobierno nacional es apuntalar estas transferencias lo más puntuales posible para concentrar el impacto y el beneficio ahí donde más se necesita, que no se desperdicie, que no sea un colador de dinero que no va a donde tiene que ir, apuntalar bien, como digamos, incrementar esos fondos por encima de la inflación, como pasó y como ustedes describen. Y la otra, yo no sé si en la Argentina hay que hacer una clarificación de roles, ¿no? Y decir, bueno, las provincias son las que tienen que abrir el juego a otro tipo de cosas mientras la economía va creando puestos de empleo en blanco. Estoy viendo, por ejemplo, Neuquén, que supongo que debe ser paralelo al desarrollo del gas y de Vaca Muerta y demás, es uno de los distritos con mayor mejora, ¿no? ¿Vos coincidirías con más o menos con este panorama? Hay que exigirle a los gobiernos provinciales ahí que... Justamente lo que queremos visualizar es que hay un montón de jurisdicciones provinciales que quedan invisibilizadas en el dato nacional, pero que realmente les va muy mal. Y mucha de la política pública orientada a la infancia depende de esos gobiernos provinciales. ¿Y habrá alguno que le va mejor? Y sí, porque si a algunos les va mejor... ¿No? ¿Vos te animarías a decir, por ejemplo, que hay provincias que son mejores haciendo esto y que podrían enseñarle a otras? ¿Administrando mejor? Claro, administrando mejor o tocando cada una de sus políticas, la educativa. Por ejemplo, no sé, si vos decidís hacer extender la jornada escolar, con el alimento que eso implica, con todo lo que eso implica. Optimizan mejor, optimizar, digamos. Y concentrarte, empezar desde abajo, por ejemplo, con eso, ¿no es cierto? Digo yo, me imagino. ¿Te parece, Janina, una cosa así? No, evidentemente hay jurisdicciones que deberían y podrían tener políticas ejemplares. Y hay algunas que se conocen, políticas más orientadas a educación, como por ejemplo Gran Mendoza, que ha tenido distintas iniciativas de alfabetización y fuertes políticas orientadas a lo educativo. También en ese punto, ¿no? Pedir la apertura de los datos educativos. ¿Por qué no podemos saber todos los argentinos cuál es la calificación que han tenido cada una de las jurisdicciones y cada una de las escuelas del país? Es un gran misterio ese, educativas. Sí. Bueno, pero también es un dato que es importante abrirlo y poder ver a quiénes les va bien, a quiénes les va mal y por qué a los que les va bien, por qué les va bien. Para justamente imitarlos como planteabas, ¿no? Janina, lo vamos a seguir al tema, por supuesto, y siempre estamos atentos a sus investigaciones. Muchísimas gracias por contárnoslo, por ponerle el cuerpo al dato esta mañana en Cadena 3. Muchas gracias.